Ay, mis amores. Aquí estoy con ustedes, su tía Mona, porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me ha pedido que hablemos a fondo sobre este caso que ha conmocionado a todo México. Y no es para menos, mis amores, porque lo que está en juego aquí no es solo la vida de una joven que hoy está en terapia intensiva, sino la forma en que nuestra sociedad responde a actos de violencia extrema cometidos por menores de edad. ¿Cómo llegamos a ese instante? El contexto que llevó al ataque. Mis amores, aquí es donde nos preguntamos, ¿qué llevó a este momento? Porque los crímenes no ocurren en el vacío, todo tiene un antes, un proceso, una serie de eventos que fueron escalando hasta llegar a un punto de no retorno. Si pensamos en este ataque como una bomba que explotó, tenemos que analizar qué encendió la mecha, qué la alimentó y por qué nadie la apagó antes de que fuera demasiado tarde. Y aquí es donde encontramos un patrón preocupante en la vida de Marian N. 1. Una vida de excesos, libertades y falta de control. Desde muy joven, Marian tuvo una vida que no reflejaba la de una adolescente común. Mientras otras jóvenes de su edad estaban preocupadas por la escuela, los amigos y los primeros amores, ella estaba inmersa en un mundo donde la imagen, la influencia y el estatus lo eran todo. Fiestas, relaciones amorosas conflictivas y un estilo de vida donde parecían no haber límites. Se comportaba como una adulta en lo que le convenía, pero ahora, cuando enfrenta las consecuencias, la ley la protege como una menor. Aquí es donde la sociedad se pregunta, ¿dónde estaban los límites? Porque, mis amores, una persona no llega a este punto de la nada. Nadie de un día para otro decide atacar con tal saña, sin haber mostrado antes señales de violencia, de inestabilidad emocional o de una personalidad impulsiva y peligrosa. Entonces, ¿qué pasó en su entorno para que llegara a este punto sin que nadie interviniera? 2. ¿El factor de las relaciones tóxicas fue una crisis sentimental o una obsesión peligrosa? Mucho se ha dicho de los celos, las traiciones y el contexto amoroso que habría llevado a esta tragedia. Sabemos que los conflictos pasionales pueden ser detonantes de conductas violentas, pero en este caso no estamos hablando de una simple discusión o un arrebato emocional. Marian no solo enfrentaba una ruptura, sino una crisis emocional profunda, con antecedentes de conductas destructivas. La víctima, Valentina, no solo era una joven con un futuro prometedor, sino alguien que estaba en el centro de la tormenta emocional de Marian. Aquí es donde debemos detenernos a analizar qué tanto influyó el despecho, el enojo y la frustración en el ataque. Porque, mis amores, los crímenes pasionales tienen algo en común, el agresor siente que la víctima merece el castigo. Y eso nos lleva a una pregunta perturbadora. En la mente de Marian, ¿este ataque fue un acto de venganza? Si así fue, entonces no estamos hablando de un simple arranque de ira, sino de algo mucho más oscuro, una agresión con una justificación interna, con una narrativa donde ella se veía a sí misma como la víctima y a Valentina como la culpable. 3. ¿Este ataque se pudo haber evitado? Las señales que nadie quiso ver. Aquí es donde entra otro punto clave, las señales previas. Porque, mis amores, en la mayoría de los casos donde hay ataques violentos, las señales estaban ahí, pero nadie las tomó en serio. ¿Marian ya había mostrado comportamientos agresivos antes? ¿Hubo advertencias de que su carácter era inestable? ¿Alguien intentó intervenir antes de que las cosas llegaran a este punto? Porque, mis amores, las personas no explotan de la nada. Cuando alguien está emocionalmente inestable, lo demuestra con acciones previas. Amenazas. Actitudes posesivas. Comentarios violentos. Historial de conflictos con otras personas. Si esas señales se ignoraron, entonces el problema no solo es Marian, sino el entorno que la rodeaba y que no hizo nada para detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Si alguien hubiera tomado en serio sus señales de peligro, Valentina no estaría en terapia intensiva hoy. Y aquí, mis amores, es donde la responsabilidad también recae en quienes la rodeaban. 4. El momento exacto del ataque, ¿por qué no se detuvo? Mis amores, aquí entramos en el instante en el que todo se rompió. El momento en que Marian cruzó la línea entre el enojo y la violencia extrema. Sabemos que las agresiones pueden ser impulsivas, pero cuando hay múltiples puñaladas, hay algo más que solo furia momentánea. ¿Cómo fue el ataque? ¿Hubo intentos de detenerla? ¿Cómo justificó lo que hizo en ese momento? Porque una cosa es un golpe impulsivo, y otra muy distinta es repetir una y otra vez una acción que está causando daño extremo. Aquí es donde se refuerza la idea de que no fue un accidente ni una reacción descontrolada.
fue una decisión. Y una vez que cruzó esa línea, ya no hubo marcha atrás. Conclusión, una historia que no tenía que llegar hasta aquí. Mis amores, al analizar el contexto, nos damos cuenta de algo muy claro. Este ataque se pudo haber evitado. Si Marian hubiera tenido límites, si alguien hubiera prestado atención a las señales, si la intervención hubiera llegado antes, Valentina no estaría hoy en un hospital, al borde de perder su futuro. Y esto nos lleva a una gran reflexión. ¿Cuántos casos como este se podrían evitar si la sociedad dejara de normalizar conductas peligrosas en los jóvenes? Porque, mis amores, los crímenes no ocurren de la nada. Siempre hay un antes, un proceso, una serie de decisiones equivocadas que nadie corrigió a tiempo. ¿Marian era un peligro desde antes? ¿Las autoridades deberían haber intervenido antes de que llegara a este punto? ¿Cuántas otras Marian hay allá afuera, esperando que alguien las detenga antes de que sea demasiado tarde? Aquí se los dejo, mis amores, porque esto apenas empieza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue un ataque impulsivo o algo mucho más premeditado? ¿El entorno tuvo parte de la culpa? Los leo, mis amores, porque este tema tiene muchas capas por analizar. Seguimos profundizando. ¿El arrepentimiento como estrategia o como consecuencia? Aquí es donde entra la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Realmente Marian siente remordimiento por lo que hizo o simplemente está reaccionando al miedo de las consecuencias? Porque, mis amores, una cosa es sentir culpa porque uno comprende el dolor que ha causado, y otra muy distinta es lamentar lo sucedido solo cuando se ve acorralado por la justicia. Si no hubiera sido detenida, si no hubiera una audiencia en curso, ¿seguiría sintiendo esa angustia? El arrepentimiento genuino no se manifiesta solo cuando una persona está en problemas, se demuestra con acciones desde el primer momento. Y aquí hay algo que no podemos ignorar. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, lo primero que hace es asumir la responsabilidad de sus actos. Pero, ¿qué hemos visto aquí? Una defensa legal que insiste en suavizar lo sucedido. Intentos de justificar el ataque por su edad, por su estado emocional, por su situación personal. Un sistema legal que, al tratarse de una menor de edad, le ofrece una vía de escape con una pena máxima de 5 años. Cuando alguien comete un acto de esta magnitud y lo único que lo hace reflexionar es el castigo que puede recibir, entonces no estamos hablando de un arrepentimiento genuino, sino de una estrategia de supervivencia. El daño es irreversible, pero la pena es temporal. Pongamos las cosas en perspectiva. Marian, como máximo, podría pasar 5 años bajo medidas de internamiento. 5 años. Pero, ¿qué pasa con Valentina? No sabemos cuántos meses, años o décadas le tomará recuperarse. No sabemos si volverá a tener una vida normal. No sabemos si las secuelas físicas o psicológicas serán permanentes. Mientras Marian tiene una fecha de salida de este proceso legal, Valentina no tiene una fecha de recuperación garantizada. Esto nos lleva a una gran contradicción en la ley. ¿Cómo es posible que una persona pueda destrozar la vida de otra y recibir un castigo tan corto en comparación con el sufrimiento de la víctima? Aquí es donde la justicia se pone en duda. Porque si Valentina tiene que cargar con esto por el resto de su vida, entonces, ¿por qué Marian solo tiene que pagar con unos pocos años de encierro? Las palabras que no curan las heridas. El sistema penal está diseñado para valorar el arrepentimiento de los agresores. Se considera un factor importante en la rehabilitación, en la posibilidad de reinserción social. Pero hay situaciones en las que el arrepentimiento no cambia nada. Si una persona sufre una amputación tras un ataque, ¿las disculpas hacen que la extremidad vuelva a crecer? Si alguien queda con un trauma de por vida, ¿el llanto del agresor hace que ese miedo desaparezca? Si la víctima nunca vuelve a vivir con normalidad, ¿las palabras tienen algún peso real frente al daño? Valentina sigue en terapia intensiva. Mientras tanto, su agresora sigue viva, con posibilidades de rehacer su vida dentro de unos años. Entonces, la pregunta es, ¿realmente es justo que alguien pueda estar arrepentida después de haber destruido otra vida y, sin embargo, solo pague una fracción de las consecuencias? Aquí no se trata de negar la posibilidad de redención, sino de entender qué tan funcional es un sistema que protege a los agresores mientras deja a las víctimas con un destino incierto. ¿Arrepentida o solo asustada? El llanto en el tribunal, las palabras de pesar, las declaraciones de que nunca quiso hacer daño son cosas que ya hemos escuchado antes en otros casos similares. Pero, mis amores, ¿por qué ese arrepentimiento nunca llega antes del acto violento?
Si tenía la capacidad de sentir culpa, ¿por qué no se detuvo antes de atacar? Si era consciente del dolor que causaría, ¿por qué no pensó en las consecuencias antes de actuar? Si realmente le preocupa el daño que hizo, ¿por qué sus abogados están buscando la manera de minimizar su castigo en lugar de asumir la responsabilidad total? La respuesta es clara, porque el arrepentimiento no es sincero cuando solo llega después de que el castigo es inminente. Si realmente estuviera arrepentida, lo primero que habría hecho es admitir su culpa sin excusas, sin rodeos y sin estrategias legales que buscan reducir su condena. Pero hasta ahora, lo que hemos visto es lo contrario. ¿Y si el sistema premiara el arrepentimiento real? Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis. Si de verdad quisiéramos evaluar el arrepentimiento como un factor dentro de la justicia, entonces debería haber condiciones más estrictas para que se tome en cuenta. Por ejemplo, si una persona realmente está arrepentida, debe aceptar la condena sin buscar atenuantes. Si sabe que hizo algo terrible, lo justo sería asumir las consecuencias sin intentar reducir su castigo. Debe colaborar con la reparación del daño. No solo con dinero, sino con actos concretos que ayuden a la víctima. Debe demostrar con acciones que ha cambiado. No basta con palabras o lágrimas, debe haber un proceso real de transformación. Pero, ¿qué estamos viendo en este caso? Un proceso donde Marianne es tratada como víctima de las circunstancias. Un sistema que, por su edad, le garantiza un castigo leve sin importar la gravedad de lo que hizo. Una defensa que busca justificar el ataque en lugar de asumirlo con responsabilidad. Entonces, ¿realmente se está haciendo justicia o simplemente estamos viendo cómo el sistema vuelve a proteger a un agresor mientras la víctima sigue peleando por su vida? Conclusión, ¿cuándo sí vale el arrepentimiento? La sociedad está dividida entre los que creen que Marianne merece una segunda oportunidad y los que piensan que el arrepentimiento no borra el daño causado. Pero la realidad es esta. El arrepentimiento no le devolverá la salud a Valentina. El arrepentimiento no cambiará el hecho de que el ataque ocurrió. El arrepentimiento no borra el sufrimiento de una familia que ahora se pregunta si su hija podrá volver a ser la misma. Aquí no estamos hablando de un error menor. Estamos hablando de un ataque brutal que pudo terminar en feminicidio. Y la gran pregunta sigue en el aire. ¿Debe la justicia tratar diferente a un agresor dependiendo de si se siente mal después de cometer el crimen? Si el sistema sigue premiando el arrepentimiento tardío en lugar de enfocarse en el daño real causado, ¿qué mensaje se le está enviando a la sociedad? Porque si un castigo ligero es la única consecuencia que enfrentan quienes cometen actos violentos, entonces, ¿qué impide que vuelva a suceder? El arrepentimiento puede aliviar la conciencia de quien lo siente, pero no cambia la realidad de la víctima. Ahora es momento de reflexionar, porque este caso no es solo sobre Marianne y Valentina, sino sobre la manera en que nuestro sistema de justicia trata a las víctimas en comparación con los agresores. Seguiremos analizando, porque esto, mis amores, aún está lejos de resolverse. La justicia que se ensaña con las víctimas y protege a los agresores. Aquí es donde, mis amores, el sistema legal se convierte en una paradoja. Porque mientras Valentina sigue luchando por su vida, enfrentando cirugías, dolor, rehabilitación y un futuro incierto, Marianne tiene la certeza de que, sin importar lo que pase, su castigo será temporal. Y aquí surge la gran pregunta que nadie en el poder quiere responder. ¿Cómo es posible que el daño permanente que sufre una víctima se castigue con penas temporales para el agresor? Si Valentina pierde la movilidad, si sufre traumas psicológicos irreversibles, si nunca vuelve a tener una vida funcional, ¿por qué el sistema garantiza que Marianne tenga un futuro cuando ella destruyó el de otra persona? Porque la ley, como está ahora, está diseñada para darle segundas oportunidades a los agresores, pero no para reparar el daño de las víctimas. 1. Un sistema que no mide el sufrimiento de la víctima. El mayor problema aquí es la falta de proporcionalidad en la justicia. Valentina podría pasar el resto de su vida con secuelas físicas y psicológicas. Su familia podría enfrentarse a deudas médicas por el tratamiento. Su carrera como modelo podría haber terminado antes de despegar. Y, sin embargo, la justicia solo ve la edad de la agresora, no la magnitud del daño que causó. Si la ley realmente buscara ser justa, entonces el castigo debería ajustarse no solo al crimen cometido, sino a las consecuencias que deja en la víctima. Pero lo que vemos aquí es lo contrario. Marianne será protegida por la ley porque tiene 17 años, sin importar que actuó con dolo, con intención y con una brutalidad que la mayoría de los adultos jamás llegarían a ejercer.
2. La ley que justifica la violencia juvenil. El problema de este caso no es solo Marian, sino el precedente que deja. Porque cuando un menor de edad comete un crimen violento y recibe una pena leve, el mensaje que se manda a la sociedad es muy peligroso. Si eres menor, puedes atacar con brutalidad y la ley te protegerá. Si destruyes la vida de alguien más, solo tendrás que cumplir una condena corta. Si muestras arrepentimiento, podrás obtener beneficios legales. Este no es un caso aislado, mis amores. En México y en otros países, cada vez es más común ver menores de edad involucrados en delitos graves, sabiendo que el sistema los trata con indulgencia. Y aquí es donde nos preguntamos: ¿hasta qué punto la ley está incentivando que los jóvenes cometan delitos al saber que tendrán un castigo mínimo? Porque si las penas no son proporcionales al daño que causan, entonces estamos permitiendo que este tipo de casos sigan ocurriendo. 3. ¿Por qué las víctimas no tienen la misma protección? Si la ley está diseñada para proteger a los menores, entonces deberíamos preguntarnos por qué no protege a todas las víctimas con la misma intensidad. Porque en este momento, Marian tiene garantizados sus derechos. Será tratada como menor sin importar la gravedad de su crimen. Recibirá una sentencia reducida. Tendrá un proceso que prioriza su rehabilitación y no la justicia para Valentina. Pero, ¿y Valentina? ¿Dónde está su protección? ¿Quién le garantiza que podrá tener la misma vida que tenía antes? ¿Dónde están las leyes que aseguran que el agresor no podrá volver a dañar a alguien más? Lo que vemos aquí es una injusticia dentro de la justicia. El sistema legal está más preocupado por no castigar demasiado a Marian que por reparar el daño que sufrió Valentina. Y eso, mis amores, es inaceptable. 4. ¿Se necesita una reforma a la ley? Aquí llegamos al tema central del debate. La ley fue creada en un tiempo donde se creía que los menores no tenían la misma capacidad de razonar que los adultos y, por lo tanto, no podían ser castigados con la misma severidad. Pero este caso, y muchos otros recientes, han demostrado que hay jóvenes que actúan con más crueldad y premeditación que muchos adultos. Entonces, ¿se debería cambiar la ley para permitir que los menores de edad que cometan delitos con dolo sean juzgados como adultos? Hay quienes dicen que sí, y que este caso debería marcar un antes y un después en la justicia juvenil. Porque si alguien tiene la capacidad de atacar con brutalidad y de intentar quitarle la vida a otra persona, entonces también debería tener la capacidad de enfrentar una condena acorde a su crimen. 5. ¿Qué pasará ahora? El caso de Marian N. y Valentina Guilabert no solo es una tragedia personal, sino un espejo que nos muestra las fallas del sistema legal. Aquí la pregunta no es solo qué pasará con Marian, sino qué pasará con la justicia en este país. Porque si este caso se resuelve con una condena leve, se abrirá la puerta para que más menores de edad crean que pueden cometer crímenes graves sin recibir un castigo proporcional. Y aquí es donde la sociedad tiene que tomar una postura. ¿Vamos a permitir que esto se repita? ¿Vamos a seguir dejando que la ley trate con indulgencia a los agresores mientras las víctimas quedan en el olvido? ¿Vamos a exigir una reforma que impida que casos como este se sigan repitiendo? Este caso aún no está cerrado, mis amores. Pero una cosa es segura, si no se hace justicia por Valentina, entonces no habrá justicia para nadie. Seguiremos atentos, porque esto apenas comienza. El riesgo que nadie quiere ver, un peligro latente. Aquí entramos en un tema que pocos quieren tocar, pero que es absolutamente necesario, el futuro del hijo de Marian N. Porque, mis amores, no podemos ignorar lo evidente. Si esta joven fue capaz de cometer un acto tan brutal en un momento de enojo o desesperación, ¿qué nos dice eso sobre su capacidad para criar a un niño en un ambiente estable y seguro? Porque no estamos hablando de un simple arrebato. Estamos hablando de un ataque con intención de hacer daño. Y eso, mis amores, debe encender todas las alarmas sobre lo que puede suceder en el futuro. Aquí hay una pregunta fundamental que no podemos ignorar. ¿Es Marian emocionalmente estable para ser madre? 1. Un bebé en medio de una tormenta, ¿qué se debe hacer? Los expertos en psicología infantil han sido claros en muchas ocasiones. Un niño necesita crecer en un ambiente seguro y estable. Un bebé es completamente vulnerable y su entorno influye en su desarrollo emocional, mental y físico. Si está expuesto a un ambiente inestable, agresivo o negligente, su futuro puede verse comprometido. Y aquí es donde nos preguntamos:
¿Qué tan saludable es que un niño crezca bajo la custodia de alguien que ya ha demostrado que puede reaccionar con violencia extrema? Porque, mis amores, el DIF no puede esperar a que algo más grave ocurra antes de intervenir. Si ya hay indicios de que Marian es una persona impulsiva, agresiva y potencialmente peligrosa, ¿qué más necesitan para actuar? Un bebé no puede estar expuesto a un ambiente donde existe la posibilidad de una explosión de violencia. Aquí es donde el Estado tiene que hacer su trabajo. Evaluar de inmediato si ese bebé se encuentra en peligro. Determinar si el padre u otro familiar es más apto para su custodia. Garantizar que el niño crezca en un ambiente saludable. Porque la prioridad debe ser siempre la seguridad del menor, no los derechos de la madre cuando hay evidencia de que puede representar un riesgo. 2. ¿Qué tan grande es el peligro real? Muchos podrían pensar que estamos exagerando, que un solo ataque no significa que Marian represente un peligro constante. Pero, mis amores, la historia nos ha demostrado lo contrario una y otra vez. Muchas personas que han cometido crímenes violentos ya habían mostrado signos de agresividad antes. Muchas veces la violencia se manifiesta primero contra una persona externa y luego escala dentro del entorno familiar. Aquí hay algo que nadie puede ignorar. Si Marian fue capaz de atacar con saña a Valentina, ¿quién puede garantizar que no tenga la misma reacción con alguien más en el futuro? El enojo, la frustración y el despecho no desaparecen cuando alguien se convierte en madre. Si no tiene herramientas emocionales para controlar sus impulsos, ¿qué sucederá cuando enfrente el estrés de la maternidad, los problemas económicos, la frustración de estar en un centro de reclusión o cualquier otro detonante? Porque, mis amores, los bebés lloran, exigen atención, generan estrés. Si un día pierde el control con su hijo como lo hizo con Valentina, ¿quién podrá detenerla? 3. El papel de los padres de Marian, ¿quiénes son realmente responsables? Aquí es donde llegamos a otra gran pregunta que muchos se han hecho desde el principio. ¿Dónde estaban los padres de Marian cuando ella creció sin límites? Porque, mis amores, un joven no se convierte en agresor de la nada. Los monstruos no nacen, se hacen. ¿Y se hacen cuándo? No hay límites claros en la crianza. No hay consecuencias para las malas acciones. Se normalizan las actitudes agresivas y destructivas. Si Marian creció con la idea de que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias, ¿no es eso también responsabilidad de quienes la criaron? Aquí es donde la sociedad ha comenzado a exigir un cambio en la ley. Porque si un menor de edad comete un crimen de esta magnitud, no solo él debe enfrentar las consecuencias, sino también quienes lo educaron y permitieron que llegara a ese punto. Y esto nos lleva a la propuesta de una nueva reforma legal, la Ley Valentina. 4. ¿La Ley Valentina podría evitar más casos como este? Lo que se está proponiendo no es solo aumentar las penas para menores que cometan crímenes violentos, sino también hacer responsables a los padres de los menores infractores cuando hay negligencia en la crianza. Si un menor de edad es capaz de cometer un crimen violento, se debe investigar si sus padres fueron negligentes en su educación. Si se demuestra que hubo falta de control, descuido o permisividad excesiva, también deberían enfrentar sanciones. Porque, mis amores, no podemos seguir permitiendo que los padres se laven las manos cuando sus hijos destruyen la vida de alguien más. El objetivo de esta ley no es castigar por castigar, sino prevenir tragedias futuras. Si los padres supieran que también pueden ser responsabilizados legalmente, ¿acaso no pondrían más atención en la educación y supervisión de sus hijos? Porque, mis amores, la violencia juvenil no es solo un problema de los jóvenes, es un problema de toda la sociedad. Y si no se pone un alto ahora, ¿cuántos más casos como este tendremos que ver antes de que la ley cambie? 5. ¿Qué sigue ahora? El caso de Marian N. no solo debe tratarse como un evento aislado, sino como una advertencia de lo que sucede cuando se deja que los jóvenes crezcan sin límites ni responsabilidades. Y hay muchas preguntas que aún necesitan respuesta. ¿El DIF actuará para proteger al hijo de Marian? ¿Se investigará el papel de sus padres en la formación de su conducta violenta? ¿Se impulsará una reforma legal para evitar que más menores cometan crímenes sin enfrentar castigos proporcionales? Porque lo que está en juego aquí no es solo el futuro de Marian, sino el futuro de una sociedad entera que no puede seguir normalizando la violencia. Lo que se decida en este caso puede marcar un precedente para la justicia en México. Si se permite que Marian reciba un castigo leve y que su hijo crezca sin una evaluación real de su seguridad, entonces se estará enviando un mensaje peligroso.
Que la violencia no tiene consecuencias reales. Y, mis amores, eso es algo que no podemos permitir. Seguiremos atentos, porque este caso aún no ha terminado. ¿Qué pasará ahora? Un futuro incierto para la justicia. Aquí es donde entramos en el punto más delicado de este caso, mis amores. Porque lo que suceda en los próximos días no solo marcará el destino de Marian y Valentina, sino que también dejará un precedente sobre cómo la justicia mexicana responde a crímenes cometidos por menores de edad. ¿Qué camino tomará la justicia? Se inclinará por la protección de Marian, argumentando que, por su edad, merece un castigo más indulgente. ¿O finalmente se hará justicia para Valentina, demostrando que la gravedad del crimen debe pesar más que la edad del agresor? Este no es un caso cualquiera. Este es un caso que puede cambiar la forma en la que se juzgan los crímenes juveniles en México. Porque si se permite que Marian reciba solo unos años de reclusión y después salga libre, sin mayores repercusiones, el mensaje que se enviará será devastador. Que la ley protege más a los agresores que a las víctimas. Que la edad sigue siendo un escudo para quienes cometen delitos atroces. Que la justicia no mide el daño causado, sino la posibilidad de rehabilitación del agresor. Y lo más preocupante, mis amores, es que esto puede volver a suceder. Porque hoy es Valentina, pero mañana puede ser otra persona. ¿Cuántos casos como este han ocurrido en silencio? ¿Cuántos menores han cometido actos de extrema violencia y han sido tratados con indulgencia por el sistema legal? Si no se toman medidas contundentes, esto se repetirá. Y esa, mis amores, es la verdadera tragedia. La reflexión final de su tía Mona: ¿estamos realmente protegidos? Aquí se los dejo, mis amores, con el corazón en la mano y con la cabeza llena de preguntas. Porque más allá de este caso, más allá de los nombres y las caras, lo que está en juego es la credibilidad de nuestro sistema de justicia. ¿Es suficiente con que Marian diga que está arrepentida? Porque el arrepentimiento no borra cicatrices, ni devuelve la tranquilidad a una familia que aún no sabe si su hija podrá recuperar su vida. ¿Debe la justicia ser más severa con los menores que cometen crímenes de esta magnitud? Porque si se siguen dando penas cortas a agresores que cometen actos violentos, se seguirá alimentando la idea de que la ley no castiga lo suficiente. ¿Se debe responsabilizar a los padres cuando hay evidencia de negligencia en la crianza? Porque los menores no se vuelven violentos de la nada. Hay un entorno, hay una historia, hay señales que muchas veces son ignoradas. La respuesta, mis amores, no es sencilla. Pero lo que está claro es que alguien tiene que pagar por lo que pasó. Valentina aún lucha por su vida. Y su familia aún espera, llora y sufre. Mientras tanto, Marian tiene garantizado un castigo que para muchos es insuficiente. Y entonces nos preguntamos, mis amores, ¿qué es lo que realmente significa la justicia en este país? Porque si la justicia no protege a las víctimas, si las penas no son proporcionales al daño causado, entonces nadie está realmente a salvo. Déjenme sus comentarios, porque este caso apenas comienza y la justicia no puede quedarse corta. Nos seguimos escuchando, mis amores, porque yo no suelto este tema hasta que se haga justicia.